Bueno, pues damos gracias a Dios por esta reunión más, ¿sí? Porque pues sabemos que, como lo hemos dicho antes, que debemos alimentarnos con su bendita palabra para estar fuertes, ¿sí? Porque así como necesitamos alimentar a nuestro cuerpo, así debemos de alimentar nuestra alma. Y muchas veces, a veces la carne nos gana porque no nos alimentamos debidamente en nuestra alma con la bendita palabra. Entonces dice que nosotros tenemos que alimentarnos siempre de su bendita palabra para ser más espirituales que carnales, ¿sí? Y más en estos tiempos que, pues según las señales que se están viendo en distintos lugares, los terremotos, las guerras, las hambres, las sequías, todo eso nos dice el Señor que son señales de que ya su venida está cerca. No sabemos en realidad qué día sea, ¿verdad? Porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Pero debemos de tener cuidado, de estar atentos a esas señales y para estar preparados, ¿sí? Como decía mi esposo, como esas 5 vírgenes prudentes, con nuestras lámparas bien llenas de aceite. Sabemos que el aceite simboliza el Espíritu Santo. Quiere que estemos llenos de su Santo Espíritu. ¿Y cómo nos vamos a llenar? Por medio de su bendita palabra, ¿sí? Porque ese es el pan de vida, el maná del cielo, ¿sí? Es nuestro amado Yeshua que bajó del cielo, es nuestro pan de vida, ¿sí? Él es el que nos alimenta. Él nos vino a enseñar realmente lo que es cumplir con la Torá, ¿sí? Con los mandamientos de nuestro Padre Eterno. Él nos ha dado estos mandamientos para poder vivir mejor, ¿sí? Él nos los ha dado por bien a nosotros, no para bien a Él, sino para nosotros, porque Él es santo, ¿sí? Él es santo. Entonces la mal llamada ley no es la ley, sino es la instrucción de los hijos de Dios, ¿sí? Entonces nosotros como hijos del Eterno tenemos que esforzarnos cada día más para seguir y poder vivir de acuerdo a sus mandamientos, porque dice que sus mandamientos no pasarán, sus mandamientos son eternos, ¿sí? Y desgraciadamente en estos tiempos ha habido mucha apostasía. Hay mucha apostasía en todos los templos, porque no se ha querido tomar esa molestia de ir a la profundidad de la escritura, ¿sí? Entonces, ya sea por errores de traducción, ¿sí? Malintencionados, o por errores intencionados, ¿sí? Para que las ovejas no puedan ver la verdad de nuestro Padre Eterno, o por ganancias deshonestas, ¿sí? O para manipular a las ovejas. Pero nosotros, nuestro Padre nos ama tanto que Él nos va mostrando la verdad. ¿Cómo? Yéndonos a los orígenes de la Escritura, para saber el porqué y para qué de las cosas. Y así ya sepamos, cuando alguien nos diga algo, ya sepamos qué contestar, ¿sí? De acuerdo a su palabra, no de acuerdo a nuestros pensamientos, al yo creo, al yo pienso, al yo siento, no, sino siempre va a ser de acuerdo a la bendita palabra de nuestro Señor, que Él es el que nos guía, ¿sí? Por medio de su palabra. Entonces, hoy en este día vamos a ver lo que realmente fue clavado en el madero. Dice que fue clavado en el madero, ¿sí? Porque muchas veces nosotros se nos ha dicho así muy simple, ay, pues que Cristo murió por nosotros, murió por todos los pecadores y para librarnos, pero librarnos ¿de qué? ¿Sí? Eso es lo que debemos entender. Por eso tenemos que ir hacia atrás, hacia el origen, hacia las raíces, para entender exactamente lo que el Señor, lo que nuestro amado Yeshua HaMashiach vino a hacer en la cruz. Porque por eso a veces no hay
conversión de las almas, porque se ve simple, no, pues vino a morir por nosotros en la cruz y ya. Pero no hemos visto realmente lo que Él vino a hacer. Él vino a hacer muchas cosas hermosas que le hemos visto en otros estudios, ¿sí? Que sabemos ahora ya por qué bebió el vinagre, ¿sí? De acuerdo a la Escritura, por qué tomó el vinagre y la hiel, ¿para qué? Eso tenía un gran significado, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente, ¿por qué murió? ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, ya vamos entendiendo poco a poco vamos a ir entendiendo cada vez más el gran sacrificio que Él vino a hacer para aprender a valorar más ese gran sacrificio, ¿sí? Bueno, entonces ahora este es el tema, ¿qué fue clavado en el madero? Para eso vamos a estar viendo la base bíblica que es Colosenses capítulo 2, versículo 14. Amén. Colosenses 2, versículo 14. ¿Sí? Bueno. ¿Se no trajo para anotar, hermana? No, y antes no los trajo. Dale una libretita. Pero para todas que... maneras lo escucho. Bueno, Sí. bueno, después le paso los apuntes, hermana. Bueno, entonces, Colosenses 2, versículo 14. A ver, vamos a leer todos juntos. La bendita palabra de nuestro Padre Eterno nos dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándola en la cruz. A ver, en otra versión, amor, en otra versión, ¿cómo nos dice? Dice, antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores, y no formaban parte del pueblo de Dios, pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La 14 dice, la ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Amén. Aquí en esta versión entenderíamos que la ley de nuestro Padre Eterno quedó clavada en la cruz. Eso es lo que la mayoría de cristianos en un tiempo hemos creído, y muchos aún todavía lo creen, que la ley fue clavada en el madero. Y no es así, ¿sí? Aquí nos está diciendo, en otra versión dice, Él canceló el documento de deuda en contra nuestra. Por causa de las regulaciones, estaba como testimonio en contra nuestra. Pero Él lo removió clavándolos en la estaca de ejecución, ¿sí? Entonces dice que para poder entender este pasaje es necesario tener el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Dice, aquella persona que no lo tenga no lo va a entender. ¿Por qué? Porque aquí se nos ha dicho siempre que, como decíamos, la ley que fue clavada en la cruz, que como el Señor la vino a cumplirla, ¿sí? Y la clavó por nosotros, ¿sí? La clavó en la cruz, o sea, Él cumplió la ley por nosotros. Y se cree que es la ley de los 10 mandamientos, pero no es así. Por eso es que debemos de entender de qué ley está hablando, de qué documento está hablando, ¿sí? Entonces, por eso debemos de poner mucha atención. ¿Por qué? Porque dice que este pasaje es uno de los más tergiversados. Lo han manipulado creando mentiras. Así lo ha hecho la iglesia cristiana. Desgraciadamente, las congregaciones cristianas aún lo creen. Si usted va y les dice que la ley sigue vigente, ¿qué le dicen? No, estamos en el tiempo de la gracia. Yo soy salvo por gracia. Pero no han leído, ¿acaso
en el mal llamado Antiguo Testamento, que la gracia siempre ha existido. Siempre ha existido. Porque los grandes siervos de nuestro Padre Eterno fueron escogidos por gracia. Nada más Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, en un pueblo idólatra. Ellos eran hacedores de ídolos, vendían ídolos, de eso se vivían. Pero ¿qué pasó? Que el Señor le habló, el Eterno le habló y le dijo: deja tu tierra y a tu parentela, sígueme, que yo te daré una tierra donde fluye leche y miel. Y él, sin conocer a nuestro Padre, sin conocerlo, lo siguió, ¿sí? Lo siguió y vimos por cuántas cosas pasó Abraham, pero él, la fe o sea, él creyó en ese Dios que él no conocía, pero lo siguió, le tuvo fe, confió en él. Entonces, ahí es de gracia, fue escogido por gracia, ¿sí? Vemos a Gedeón también, fue escogido por gracia. A los padres de Sansón también fueron escogidos como padres de este gran líder, ¿sí? Como fue Sansón. Sí, o sea, nosotros empezamos a ver por Ruth también, Ruth, que era moabita, también el Señor la escogió para ser parte del linaje del rey David, ¿sí? Entonces vemos que la gracia siempre ha existido, ¿sí? Entonces ahorita nos han hecho creer que la gracia es en este tiempo y que somos salvos por gracia. No, somos salvos por la fe en nuestro amado Yeshua, ¿sí? Y por la fe, por su amor, dice que si nosotros le amamos, ¿qué dice? Que debemos de cumplir sus mandamientos. Él a lo que vino fue a enseñarnos cómo vivir esos mandamientos, porque él dijo: yo no vengo a abrogar a la ley, sino a cumplirla, ¿sí? Porque no se puede contradecir de que el padre diga, no, pues esto, ordene esto, y venga el hijo y diga, no, esto ya no. La ley no ha sido, bueno, mal llamada ley no ha sido desechada, sino aquí hay que entender qué fue lo que realmente el Señor clavó en la cruz, ¿sí? Dice otra vez, aquí se nombra algo de clavar, la Torá, o sea, los mandamientos. Por supuesto que no. Veamos este mismo pasaje en la versión Reina Valera. En la versión que la leí primero es una versión, y ahorita vamos a ver en la Reina Valera, que fue en el principio que lo leímos, que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándola en la cruz. Sí, dice. Como podemos ver, no dice nada de que Yeshua con su sacrificio clavó la Torá o la ley a una cruz. Acá está diciendo que el acta de los decretos. No está diciendo que fue clavada la ley o la Torá, sino el acta de los decretos. ¿Sí? Poco a poco vamos a ir entendiendo cuál es el acta de los decretos. Dice, ¿qué acta o documento fue clavado en la cruz o estaca? Como bien hemos podido ver en el pasaje anterior, no fue la Torá o la ley, fue el documento de divorcio, ¿sí? De divorcio. Veamos el siguiente pasaje, Isaías 51. Veamos qué nos dice Isaías 51. Isaías 51. A ver. ¿Sí lo puede leer, hermano
Rafa. ¿no? Así dijo Yahweh, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he venido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por nuestras rebeliones fue repudiado vuestra madre. Amén. Hasta ahí, ¿no? Sí, hasta ahí nada más era un versículo. Así dice Yahweh. ¿Dónde está el documento de divorcio de tu madre que yo le di a ella cuando me divorcié? ¿O cuál de mis acreedores te vendí? Tú fuiste vendida por causa de tus pecados, por causa de tus iniquidades, tu madre fue divorciada. ¿Sí? ¿En qué versión tienes? ¿La Kadosh? Ajá. Así dice Yahweh, ¿de dónde está el documento de divorcio de tu madre que yo le di a ella cuando me divorcié? ¿O a cuál de mis acreedores te vendí? Tú fuiste vendida por causa de tus pecados, por causa de tus iniquidades, tu madre fue divorciada. Amén. Bueno, estamos viendo que aquí está hablando de una madre que fue divorciada por culpa, dice, de sus iniquidades, por causa de sus pecados, ¿sí? Entonces, este cumplimiento lo vemos en las palabras del profeta Oseas, ¿sí? Veamos qué nos dice Oseas 2:23. Aquí vamos a entender un poquito más del tema. Oseas 2:23. Hermano, Miguel, ¿sí le puede darle lectura? 2:23. Sí. Dice la palabra de Dios. Amén. Y le sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Ruama, y diré a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Bueno, amén. Bueno, aquí estamos viendo un versículo, pero si nosotros vemos, o no sé si algún día ustedes han leído el libro del profeta Oseas, que dice que el Señor lo mandó a que se casara con una ramera, ¿sí? Con una ramera. Entonces él obedeció, se casó con una ramera, pero esa ramera constantemente le daba la espalda y se iba tras sus amantes. Entonces así tuvo a 2 hijas, ¿sí? Y así, siempre le daba la espalda y él iba por ella, por su esposa. La traía a casa otra vez y luego al poco tiempo otra vez regresaba con sus amantes. Si ustedes leen en casita este libro del profeta Oseas, le van a entender muy bien. Vaya, habla muy, muy bien. Entonces, aquí nos está mostrando que aquí la mujer ramera simboliza a el pueblo de Israel, ¿sí? Al pueblo de Israel. Por eso dice, y la sembraré para mí en tierra y tendré misericordia de Ruama, y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío, ¿sí? Estos 2 nombres tienen un significado. A ver si lo puedes encontrar, amor. El significado de Lo Rama dice, veamos aquí desde el versículo 2, del versículo 4 dice, no, mejor empezamos desde el versículo 2 para entender mejor. Decid a vuestros hermanos Ami y vuestras hermanas Ruama, dice, este es pueblo mío, este es compadecida. Contended con vuestra madre, contended
porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no lo alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces diré, iré y me devolveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Aquí está describiendo a su pueblo, ¿sí? Con lo que hacía esta mujer, está describiendo a su pueblo, porque dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? La explicación está aquí. Dice, ambas casas, Judá y Efraín, o sea, Judá y Efraín, el día de la reunión de Israel, tiene la oportunidad de ser individualmente restaurados y reunidos en el tabernáculo. O sea que eso va a pasar cuando el Señor dice que reúna a estas dos casas, la casa de Judá y la casa de Efraín, ¿sí? Dice que van a ser restaurados, ¿sí? Porque ahorita sabemos que la casa de Judá tiene la Torá, pero no tiene a Yahshua, ¿sí? Y la casa de Efraín, que fueron todas las tribus esparcidas en todas las naciones, tienen a Yahshua, pero aún no tienen bien la Torá. Para que eso suceda, dice que eso va a ser en el milenio, cuando los dos sean unidos, dice, y Él los va a tener en un solo palo, dice, en su mano, ¿sí? Dice que los van a ser reunidos en el tabernáculo reconstruido de David, quienes serán una sola casa de Israel. Bueno, ahora veamos qué nos dice Romanos 7, versículos 2 y 3. Romanos '¿Lo tienes, amor? ¿Sí le puedes dar lectura, por favor? Tengo la versión explicada. Lee la versión Reina Valera, hija, por 7, favor. 2, 3. Ajá. Romanos 7, 2, 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bueno, aquí nos está explicando lo que el Señor clavó en la cruz, ¿sí? Dice Romanos, a ver, dale lectura, por favor, negrito, en esa versión Kadosh. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por la Torá a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella es libre de la parte de la Torá que tiene que ver con esposos. Entonces, mientras el esposo está vivo, si ella se casa con otro hombre, es declarada adúltera. Pero si el esposo muere, ella es libre de esa parte de la Torá
De tal manera que si ella se casa con otro hombre, no es adúltera. Amén. Sí, o sea que ahí fue clavada la carta de divorcio que el Señor le había dado a su pueblo. Ahí fue clavada en la cruz. No fue la ley de los 10 mandamientos, sino fue la ley que decía que si la mujer tenía a su esposo, pero éste la repudiaba y ésta se iba y se casaba con otro, era adúltera y adúltero era el que se casaba con uno. Y entonces eran los dos adúlteros. Entonces, ¿qué tenía que pasar? Para que la mujer fuera libre, tenía que morir el esposo anterior. Para que así la mujer iba y se casaba con otro, ya no era adúltera. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que hizo nuestro Salvador, morir por su novia adúltera, por su pueblo adúltero. Y ya cuando el Señor resucita, dice que ya se puede volver, la vuelve a recoger, como dice que ella reconoce, su pueblo reconoce que estaba mejor con su marido. Entonces, pero ya el marido ya no es ese que llevó todos los pecados de su pueblo, sino ya su nuevo esposo es aquel que resucita en un cuerpo glorificado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que clavó nuestro Salvador en la cruz. Con eso dice ya pueden ser reunidas las dos casas, ¿sí? Que ya pueden regresar a su pueblo para ser redimidas individualmente y ser una sola casa como al principio. Y entonces eso es lo que debemos entender, que la ley de nuestro Dios sigue vigente. Si no, imagínense que los hijos de Dios viviéramos sin ley. Imagínense. Entonces, esa ley sigue vigente y seguirá vigente porque dice que la ley, su ley, es eterna. Entonces, Aquí fue malentendido el propósito ajá, de la muerte de nuestro Señor. Muchos piensan que al morir la ley quedó desechada, pero lo que quedó desechado fue el contrato que tenían, por decir, con Israel. Quedó libre. Y ahora cuando Él vuelve a resucitar, es como si se volviera a casar. es cuando ya dice que la esposa va a reconocer que estaba mejor con su marido que con sus amantes, ¿sí? Porque dice que los iba a buscar y no los iba a encontrar. Entonces, eso es lo que debemos entender, hermanos. Porque desgraciadamente da mucha tristeza que muchos pastores aún no quieren aceptar que la ley sigue vigente. Dice que he oído comentarios que dice que es imposible cumplir toda la ley, que porque son 613 mandamientos, ¿sí? Pero de ahí vamos a separar los que vino a clavar ahora sí el Señor en la cruz, que fue la ley de los celos, la ley del divorcio y muchas otras cosas más que vamos a ir entendiendo poco a poco en cada enseñanza, ¿sí? Pero que no es la ley de Dios que quedó clavada en la cruz. Él la vino a cumplir. Los evangelios nos muestran cómo el Señor cumplió, cómo el Señor hacía lo que hacía era de acuerdo a la ley de Dios, ¿sí? Dice que es la ley moral de Dios y esa no va a pasar, nunca va a pasar. Entonces aquí lo que nos ve que antes la ley, luego decían la ley de Moisés, que era que si también encontraban los adúlteros, ¿sí? Que los sorprendían cometiendo adulterio, dice que eran muertos a pedradas, ¿sí? Entonces esa ley ya no, esa fue la que quedó anulada, ¿sí? De que, como decíamos, que cuando la mujer cometía adulterio o el marido sospechaba que la mujer andaba de adúltera, entonces dice que la llevaba ante los sacerdotes y le daban ahí un preparado de aguas amargas, ¿sí? Dice que si de verdad era que la mujer andaba en adulterio, al tomar esas aguas amargas, dice que empezaba a hincharse y se moría, muchas veces se moría, ¿sí? Porque bebía esa agua. Entonces, por eso es que dice que nuestro Salvador
tuvo que beber eso en la cruz, porque él bebió por el adulterio de su novia, ¿sí? De su pueblo. Por eso dice que él vino a morir por los pecados, por todos los pecados, pero de su pueblo, ¿sí? Entonces aquí siempre hemos creído que dice, no, Jesucristo ya murió por mí, ya murió por todos mis pecados, y no, murió por los pecados de su pueblo, según la ley de nuestro Padre Eterno. Entonces, Él fue el que pagó por medio de su muerte en la cruz. ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo? ¿Sí se le entiende? Dice que entonces dice esto cuando Efraín y Judá comiencen a reconocer a cada uno como hermanos de sangre. O sea que ellos van a ser reunidos y se van a reconciliar y se van a reconocer que tienen la misma sangre, ¿sí? Que pertenecen por sangre al mismo pueblo. Dice, tienen que conocer a cada uno como hermanos de sangre, como israelitas físicos, como el olivo natural, ¿sí? Entonces, nosotros ahí, ¿qué nos toca? Vamos a decir, bueno, ellos se van a reconocer como hermanos de sangre, pero recordemos que nosotros vamos a ir con Efraín, dice, siendo hebreos espirituales, ya no por sangre, sino por la fe en todo lo que vino a hacer nuestro amado Salvador, ¿sí? Nosotros vamos a ser o somos injertados a ese olivo, dice, como israelitas físicos de diferentes lados de la misma familia que han sido redimidos por la sangre del Cordero. ¿Sí? O sea que ya al final de los tiempos, cuando vayan a ser restaurados, dice que ellos van a reconocer, porque ahorita la casa de Judá no reconoce al Mesías, ¿sí? Ellos según todavía están esperando a su Mesías, ¿sí? Entonces no han reconocido a nuestro Salvador como su Salvador. Por eso es que está detenido ahí hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. O sea que hasta que todos los que vayamos a creer se junte el número que ya está dispuesto, entonces dice va a pasar todo esto. Lo que dice, guardan ellos es la Torah, ¿no? Ellos sí guardan la Torah, pero no reconocen al Salvador, a nuestro Yahshua como su Mesías, porque dice que él no cumplió con ciertas características que él tenía que cumplir, pero también recordemos que dice aquí en la Escritura nos dice que el Señor iba a poner los iba a cegar en lo que se llegaba al tiempo de los gentiles. Eso lo vemos en Romanos 11. Dice 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Sí? Entonces dice que Él se les dio, dice, un velo para que no entendieran todavía esto, ¿sí? Para que no reconocieran al Salvador. O sea, era un plan del Señor, ¿sí? Por su constante rebeldía también, dice que lo cegó para que... Dice que el Señor en las faltas que cometía su pueblo las usaba para bien. Cuando las 10 tribus fueron esparcidas, dice que el Señor lo hizo con el propósito de que entre todas las naciones nos llegara a nosotros también, porque aquí está diciendo, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Por eso dice que ahorita ellos sacan una cosa, a veces para confundirnos, no nos mostraban el nombre verdadero de nuestro Salvador,
ni de nuestro Padre eterno, sino que lo mantenían oculto, ¿sí? ¿Por qué? Porque les da celos, ¿sí? Es como cuando vemos la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Que ahí representa, el hijo que se va representa las 10 tribus que fueron esparcidas, y el hijo que se queda, el hijo que está con el padre, ese es la casa de Judá. Entonces ve cuando regresa el hijo, porque dice que se da cuenta que el mundo no le dio nada bueno, que hasta hambre pasó y todas las humillaciones que tuvo que pasar. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía se lo gastó, dice, con rameras. Entonces, dice que él reconoció cuando tenía hambre y como quería comerse la comida de los cerdos. Entonces él entendió que en la casa de su padre estaba mejor. Es lo que leímos aquí en Oseas, que la mujer adúltera reconoce que estaba mejor con su marido que con sus amantes. Entonces así pasa con el hijo pródigo, ¿sí? Que dice, en la casa de mi padre, dice, hay muchos, aún los obreros comen vaya, abundantemente. Dice, iré a casa de mi padre y diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿sí? Y es cuando regresan las 10 tribus. Ese hijo pródigo está simbolizando las 10 tribus. Y entonces dice que llega el hijo mayor, ¿sí? Y dice, ¿por qué hay fiesta? ¿Por qué mataste el cordero más gordo y hiciste fiesta? Y el padre bien contento le dice, porque tu hermano muerto era y ha regresado. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Que el hermano mayor, dice, se enojó, ¿sí? Como que se enceló. Dice, yo todo el tiempo he estado aquí contigo y nunca has hecho esa fiesta. Y ahora el que ya se malgastó todo, regresa y lo recibes con todo, ¿sí? Porque dice que le dio vestiduras, nuevas vestiduras. ¿Qué significan esas vestiduras? ¿Sí? ¿Qué significan esas vestiduras que le da? La santidad. Que dice que le da el anillo. Que pusieran un anillo en su dedo, significa autoridad. Entonces, eso es exactamente lo que él va a hacer cuando regrese la casa de Efraín y sean unidos. Dice, los dos van a ser restaurados. Entonces los dos ya van a tener la Torá y van a tener a Yahshua como su Salvador, ¿sí? Porque si nosotros, dice, esta es la reunión de las ovejas perdidas pertenecientes a la casa de Israel. Vemos cómo el Señor dice en Mateo, dice que él, donde dice que vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice Mateo 15:24, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Él vino exactamente por las ovejas perdidas a la casa de Israel, de la casa de Israel, o sea, todas las ovejas esparcidas, ¿sí? Pero vemos aquí un hermoso ejemplo. Eso está en Mateo 15. Vamos a empezar a leer del 21, versículo 21 al 28. A ver, ¿sí le das lectura, por favor? Mateo 15, ¿qué? Mateo 15, 22 al 28. 21 digo nomás. 22. Ajá, 21. Para poder entender, vamos a leer desde el 21. Amén. Amén. En la Valera 60. Ajá. Saliendo Jesús, Yahshua HaMashiach, de allí se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yahshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo,
no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí estamos viendo cómo él dice, primero dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto se lo dice a una mujer que dice que era cananea, era pagana. Ella pedía un milagro, ¿sí? De que su hija dice que estaba endemoniada. Entonces ella oyó hablar de que el Señor andaba por ahí cerca y corrió hacia él gritando y diciéndole, dice dice, ya que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, diciendo, yo no he venido por los paganos, por los gentiles, sino yo he venido netamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel, por su pueblo. Ese es el origen, ¿sí? Que él vino por y para su pueblo. Pero aquí que nos está revelando en estos versículos, dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. O sea, el pan de los hijos, la palabra, la Torá, para el pueblo de Israel netamente, ¿sí? No para los gentiles, ¿sí? A eso se estaba refiriendo el Señor, y que dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Los perrillos eran los que tienen uno a veces como mascotas en la casa, ¿sí? Que ya están educaditos ya, ¿sí? Pero son perrillos. Y dice, porque también vemos que hay otro tipo de perros que son los perros callejeros, los que no tienen dueño, los que si usted les extiende la mano le muerden, ¿no? Entonces esta mujer dice que dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, aquí cualquiera se hubiera molestado. No, me dijo perrillo, ¿sí? Me humilló. O sea, no me ayuda y todavía me humilla. Pero ella sí se humilló aún más. ¿Por qué? Dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, ella entendió bien lo que el Señor le estaba diciendo. Dice, entonces respondiendo, Yeshua le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ella, aún siendo gentil, aún no siendo del pueblo, recibió su milagro. ¿Por qué? Porque tuvo fe en el Salvador, ¿sí? Entonces, eso va a pasar con nosotros. Cuando la casa de Efraín regrese, ¿sí? Al templo, dice, restaurado, al templo de David restaurado, nosotros vamos a regresar también con ellos, ¿sí? Con las 10 tribus. Entonces, por eso dice que no fue que fuera tropezadero para el pueblo de Israel para que cayera, no, sino fue para que llegara la salvación a nosotros, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está mostrando aquí en este estudio, que fue realmente clavado en el madero. Fue clavada el acta de divorcio, ¿sí? Que el padre le había dado ya a su pueblo por sus constantes adulterios, ¿sí? Eso fue lo que el Señor clavó en la cruz, ¿sí? Que nos quede bien claro, no fue la ley, su ley moral. Debemos de distinguir la ley moral de Dios y la ley, ¿qué dice? Sacrificial, ¿no? La ley de los sacrificios, también la ley de los sacrificios fue clavada ahí en la cruz, ¿sí? Porque antes recordemos que para limpiar al pueblo de sus pecados, ¿qué hacían?
Mataban un corderito, lo llevaban llevaban lo mejor a los sacerdotes y sacrificaban ese corderito. Entonces dice que regaban la sangre en el altar, ¿sí? Ahí regaban la sangre y para redimir a la persona que llevaba ese corderito. Ahora, esa ley también fue clavada en la cruz, ¿sí? La ley de los sacrificios, ¿sí? Muchas leyes debemos de entender y de analizar nuestra escritura, cuáles eran las leyes de los sacrificios, las leyes que el Señor vino a clavar en la cruz. No fue la ley moral, los mandamientos, la Torá, la instrucción para poder vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre eterno. Que ya no nos confundan, hermanos, que ya no nos confundan, porque muchos no se quieren comprometer a esto. Hemos oído que luego dicen, no, si no vamos a poder cumplir, o sea, no lo vamos a poder cumplir y por eso mejor no lo estudiamos, por eso mejor no escudriñamos, porque yo sé que mejor ni me meto. Pero si ahí está la ley, ahí está, me meta o no me meta la ley, ahí está, la Torá ahí está, ¿sí? Entonces esto no es para todos, mis hermanos, es para los que realmente nos querramos esforzar, ¿sí?, en agradarle a nuestro Padre, ¿sí? Porque muchas veces pues nos sentimos más cómodos diciendo, estoy en el tiempo de la gracia, o sea, puedo hacer lo que quiera, total, el Señor me perdona, total, Él ya vino a morir por mí. No, Él vino a morir por su pueblo, ¿sí? Y si nosotros hemos creído en Él, sí, ya somos parte de su pueblo. Pero debemos de esforzarnos, ¿sí? Porque muchos por miedo no quieren. Nosotros nos ha pasado que hemos platicado con pastores así, no quieren. Que mejor están haciendo lo de los ateos. Dice que los ateos es por cobardía que se dicen ateos. ¿Por qué? Porque no quieren compromisos con el Creador. Entonces se les hace más fácil negarlo. Y así es lo que está pasando ahorita, que se nos hace más fácil negar que la Torá, la instrucción sigue vigente, a que negar pues que cambiando que fue clavada en la cruz, creyendo, nos hace más cómodo creer, como nos dicen, que estamos en el tiempo de la gracia y que la ley ya fue clavada en la cruz. Pero entendamos qué ley, ¿sí? La ley dice la carta, la deuda, se canceló el documento de deuda en contra nuestra por causa de las regulaciones, estaba como testimonio en contra nuestra, pero Él lo removió clavándola en la estaca de ejecución, ¿sí? O sea, estábamos separados. En un tiempo, dice, estábamos separados del Eterno por este divorcio, por esta carta. Ahora viene el Señor, la anula, la clava en la cruz y nos vuelve a unir otra vez. Hermana, y aquí también entraría nos habla en Romanos, ¿no? Que nosotros nos sujetemos a la ley del hombre, ¿no? Por ejemplo, a las leyes que nos marcan los municipios, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, aquí entraría, pues, hablemos cuando nos casamos, ¿no? Existe el registro civil. Ajá. Porque si no existiera, me caso aquí, me voy a otro lado. Ajá. Y en el otro lado no estoy casado, ¿no? Ajá. Estamos brincándonos la ley, ¿no? Digamos, en este caso del hombre, ¿no? Es lo que nos dice en Romanos, ¿no? Que nos sujetemos también. Sí, o sea, obedecer como hijos de Dios debemos de obedecer las leyes humanitarias, las leyes, porque sabemos que las leyes son para bien a nosotros. Así es. ¿Sí? Como protección para nosotros, ¿sí? Entonces la ley, el matrimonio civil, el Señor la avala. Sí, la avala. Entonces, aquí nos dice en Efesios 11, capítulo 2, versículos 11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en carne. En aquel tiempo estabais sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel
y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí? Por ese divorcio. Por ese divorcio, dice, en aquel tiempo estabais sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro amado Yeshua, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación del documento, ¿sí? De ese documento de deuda en contra nuestra. Él lo derribó, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versión, ¿cómo dice? Por favor, ¿De cuál Efesios 2, versículos del 12 al 15. Bueno, al 16. Aquí está bien claro. Acá dice, los judíos los llaman a ustedes los circuncidados, y ellos asimismo se llaman los circuncidados, pues se circuncidan en el cuerpo. Ustedes no son judíos, y deben recordar que antes no tenían a Cristo, ni eran parte del pueblo de Israel, tampoco formaban parte del pacto, ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios, sin esperanza. Pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios, ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Yeshua HaMashiach por medio de su muerte en la cruz. El Mesías nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera separaba a los judíos de los que no son judíos. De dos pueblos ha hecho uno solo. Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley. Por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo amigo. Amén. Bueno, pues aquí estamos viendo que sí, que los ahorita los judíos tenían como lo peor a la casa de Israel, o sea, la aborrecían. Pero ya en un tiempo dice que él va a ser, dice, por este sacrificio, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Amén. Bueno, entonces, ¿sí entendimos el mensaje? ¿Sí se entendió? Que ¿alguna duda? ¿Alguna duda, hermanos? Esta barrera que nos habla es, bueno, yo tenía entendido que en los tiempos de Cristo, por ejemplo, los apóstoles, no se les permitía, ¿verdad?, entrar al templo, ¿verdad?, a orar. A ellos nada más era por fuera, ¿no? Nada más los que tenían derecho a entrar al templo eran los maestros, ¿no? En las sinagogas. En la sinagoga, ¿no? Ajá, pues sí, ellos sí entraban en las sinagogas, ¿verdad? Entraban las mujeres. Las mujeres no, dice que ellas se quedaban alrededor, y ahí dice tenían que escuchar y en silencio, sí, pero ellos sí entraban, porque era para escuchar el mensaje de la palabra. Todavía nuestro Señor le tocó predicar, pero con los rollos, los antiguos, porque la Torah es a base de rollos. Entonces él
así cercanos, todos se sentaban en rueda y él predicaba, pero te ve con los rollos, la Torá, que en ese tiempo no había Nuevo Testamento. Entonces lo que el Señor vino a predicar y los apóstoles fue la Torá, los rollos, y todos los varones se sentaban hacia alrededor, y lo que son las mujeres había como unos ventanales, ellas estaban de aquel lado. Por eso a veces no oían y dicen, no hagan ruido, cualquier duda pregúntenle a su esposo. Ajá. Sí, porque por eso recordemos que cuando el Señor citaba decía alguna enseñanza, luego citaba pasajes de lo que se llama, mal llamado Antiguo Testamento, luego decía para que la Escritura se cumpliera. Y como dijo tal profeta, así porque él en realidad vino a enseñar la Torá, ¿sí? Ya los evangelios nos enseñan de qué manera, cómo lo hizo, ¿no? Pero en sí él vino a enseñar la Torá y todos los apóstoles enseñaron la Torá, ¿sí? Entonces yo no entiendo por qué se ha tomado a mal de que nos vayamos hacia atrás para conocer el verdadero mensaje de salvación, porque el mensaje de salvación no es de que Cristo te ama y murió por tus pecados, no, sino que primero enseñar que Él vino a su pueblo y que nosotros somos injertados por las 10 tribus que fueron esparcidas por la fe en Yahshua. Él es el que nos lleva, por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso también se le conoce como la Torá hecha carne, o sea, la palabra hecha carne, ¿sí? Como dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra, el verbo, salió de la boca del Padre y se hizo carne. Vino al mundo a morir por su pueblo. Dice que Él vino por lo que se había perdido, ¿sí? Por su pueblo. Primeramente por su pueblo. Y luego al esparcirse, al ser dividido el reino de Israel en 2 casas, los que fueron esparcidos nos ayudaron a nosotros, ¿sí? Para entrar también nosotros al reino, ¿sí? Por medio de esas tribus. Claro, primeramente por la fe en nuestro Salvador, ¿sí? Entonces eso es lo que debemos de entender, que nos quede claro que la ley, que la Torá no ha sido anulada. Por eso dice, mañosamente han dividido Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. O sea, dicen, ya no sirve, ahora es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y hay muchas personas que ya no tocan el Nuevo Testamento. Ellos dicen nada más con los evangelios. Sí. Con los evangelios y las cartas de Paulinas. Dicen nada más, con ellos se basan. Pero así no vamos a entender ni el por qué ni el para qué de las cosas, ¿sí? Así no vamos a entender. Entonces tenemos que irnos al origen para poder entender. ¿Sí, hermanos? Es que esto es lo correcto, escuchar, porque, bueno, como sabemos, ahora sí que yo escuchaba versiones de nuestros hermanos y eran que chocaban, por ejemplo, nuestra hermana puede decir, no, es que ellos estudian la Torah y nosotros no. Por eso era el contrapunto entre la Torah y lo que ellos predicaban. Porque muchas veces es, como usted lo acaba de decir, por conveniencia. Sí, es que la Torah son los primeros 5 libros, que ahí los tenemos en la Biblia. Sí, los primeros 5 libros. Por eso el Señor luego dice la ley y los profetas, que en realidad quiere decir la Torah y los profetas, ¿sí? Entonces él siempre dice la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque es la Torá y la Tanaj, ¿sí? Ya teniendo la Tanaj es la ley y los profetas, ¿sí? Y ya el Nuevo Testamento es el Brit Hadashah, o sea, lo que se cumplió, lo que el Señor nos vino a enseñar cómo. Entonces eso es lo que, no estamos desechando nada, no estamos inventando nada, no. Sí, entonces estamos escudriñando lo que el Señor quiere que escudriñemos para poder entender, ¿sí? Porque no es simple lo que el Señor vino a hacer en la cruz. Vino a hacer muchas cosas por su pueblo, ¿sí? Ya nosotros al creer en Él, al entregarnos en Él,
Y ya entonces se cumple que a nosotros también somos lavados con su sangre preciosa, ¿sí? De todos nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, antes no, si nosotros no venimos a Él, si nosotros no le reconocemos como Salvador, no vamos a ser lavados, ¿sí? O sea que todo aquel que no tiene a Yahshua en su corazón no es lavado, pero nosotros sí, por su sangre. Y como somos lavados por su sangre, ya pertenecemos a su pueblo. Y como ya siendo parte de su pueblo, debemos de cumplir la Torah. ¿Sí? Él mismo dice que nos va a ayudar. Y nos habla de Él nos diferentes entiende. formas, porque en Oseas nos está hablando de una mujer y un esposo. Sí. En la parábola del hijo pródigo, ahí está hablando de un varón. Ajá. Pero si lo relacionamos, es lo mismo, nos está hablando de diferentes formas. Sí, de las dos casas, casa de Judá y casa de Israel. Exacto. Sí, y cómo nos habían enseñado esa del hijo pródigo con Sí. otro enfoque. Sí, yo lo había entendido. Ajá, que es de alguien que es cristiano y se va al mundo y luego Y regresa. luego regresa. Y no es así, es las 10 tribus que se van, pierden su identidad, pierden la Torah y se vuelven gentiles. Viene el Mesías a rescatarlos, a enseñarles lo que es, ¿sí? Para unirlos otra vez, para que regresen, ¿sí? Regresen, dice, a la casa del Padre. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Él vino a hacer. Bueno, mis hermanos, fue corto la enseñanza, pero para que la entendamos mejor. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Alguna duda? Así es. Entonces, pues, eso es todo. Es el mensaje que el Señor quiere que nosotros conozcamos y sabemos, para que ya no nos dejemos engañar, ¿sí? Que sí estamos por gracia, pero la gracia siempre existe. La ley siempre, Sí, bueno, es la verdad, Torah. porque en el Antiguo Testamento Dios hablaba y decía, Moisés halló gracia ante los ojos de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener presente, tenemos que agradar primeramente a Dios. También María, cuando dice, has hallado El ángel gracia, le dijo el mensaje. sí, has hallado gracia, entonces siempre ha existido la Nos gracia. habla de Job, Dios lo ve desde el cielo y le dice, no hay otro varón que con esa gracia que... Entonces, siempre ha habido gracia y sigamos adelante, esforzándonos, siendo obedientes a lo que el Señor nos ha dejado en la instrucción, ¿no? Para que podamos vivir como Él quiere. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí es donde nos damos cuenta que verdaderamente el pedir la sabiduría y pedir el discernimiento de su palabra para poderla entender, comprenderla, de esa manera se va ampliando más. Ya vamos entendiendo más. Sí, porque es la palabra la que habla, es la palabra la que habla. Aquí lo bonito de todo esto, hermanos, es que nos estamos profundizando más. Que nuestro Señor vino con un propósito, a unir las dos casas, la casa de Israel, la casa de Judá. Ese fue el motivo. Por eso le dijo a los apóstoles, no se vayan afuera, nada más a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ese era el propósito. Cuando Él muere, resucita y sube a los cielos, ahora sí le dice al apóstol Pablo, a ti te he escogido para que vayas a los gentiles. Ahora sí, ahí es donde entramos nosotros, pero el primer motivo fue eso. Y lo que también debe quedar en claro, hermanos, es que ahorita les pido que dijo mi esposa, que esta como acta de divorcio que había entre él y su pueblo en la antigüedad, vino a romperse y ahora sí dejó preparado a las dos casas para que puedan unirse. Y él dijo, consumado es. O sea, y ya el propósito a lo que vino, él lo cumplió. No lo dejó pendiente ni nada. Claro que el Señor tiene su tiempo. Y esto será ahorita al final de los tiempos. Pero ya dejó preparado, ya su pueblo ya puede
ingresar. Nada más que a través de malas enseñanzas no hemos escuchado la sana doctrina. Por eso se ha estado retardando. Ahorita, gracias a Dios, que el Señor nos está hablando más directamente, pero porque nos estamos yendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Estamos comprendiendo todo lo que viene, pero Él no dejó nada sin terminar. Él dijo, consumado es, y ahora sí murió. Como cualquier hombre, Él vino como hombre. Murió, resucitó, subió a los cielos. Entonces dejó preparada, por amor a ese pueblo, a Israel, ahora sí las dos casas ya pueden unirse. Ese fue el propósito. Y nosotros, en Romanos 11 está bien explicado el olivo natural, que son ellos, y el olivo silvestre, que somos nosotros. Nosotros, al escuchar la palabra, vamos a ser injertados en el olivo natural y vamos a tener los beneficios y las promesas que tiene el pueblo de Israel. No estamos quitando nada, no estamos poniendo nada nuevo, es lo que el Señor dice. Y verdaderamente en el hijo pródigo ahí está dando a entender que ahora sí el hijo, hubo uno que dijo, pues yo me quiero ir. Allá se enlazó con placeres, sufrió y todo como está sufriendo el pueblo de Israel alrededor del mundo, pero que él va a regresar. Está hablando de la casa de Efraín, está hablando de Israel, no está hablando de un cristiano que fue a echarse unas cervezas y al rato ya vino a pedir perdón. No, está hablando de Israel y está hablando del hermano mayor que es Judá, y que Judá sí tuvo celo y dijo, Padre, a mí nunca me has hecho eso, yo que he estado aquí, yo que aquí me quedé, yo que he guardado celosamente todos tus mandamientos. Y él dijo, es que él muerto era, así como nosotros en pecado muertos éramos, ahora hemos sido salvos por su palabra, por su grande amor, por su misericordia. Así que es lo que debemos aprender este día, hermanos, que era necesario romper ese pacto que tenía antes para que hubiera un divorcio. Lo dice claro en el estudio de mi esposa, que el esposo muriera para que ella quedara libre y pudiera hacer vida, casarse con otra persona. Aquí él murió, pero él resucitó y ahora sí le da la oportunidad al pueblo de Israel de volver a empezar y empezar bien. Esta es la enseñanza de este día, hermanos. Esperamos que pues se haya entendido y demos gracias a Dios por todo. Gracias, Padre mío, por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque nos has permitido entender cuál es tu voluntad, Señor. Que nosotros entendamos fielmente cuál fue el propósito de tu venida, cuál fue el propósito de toda esa pasión, de que tú fuiste clavado en esa cruz, fuiste muerto, resucitado, pero ahora estás a la diestra del Padre, ahora eres uno con el Padre. Gracias, Señor, porque todas tus enseñanzas lo que buscan es hacernos hijos dignos tuyos. Si somos los hijos del Rey, tenemos que portarnos como es el Rey. ¿Y cómo es el Rey? Amoroso, misericordioso, no peca, no por miedo, no por vanagloria, sino por amor a un Padre que nos ha demostrado muchas veces su grande amor, en que nosotros hemos sido duros, pero Él en todo momento está dispuesto a perdonarnos, mis hermanos. Demos gracias a Dios por tener a un Padre que es altamente amoroso y que nos ama y que nos ha esperado
y que nos ha enseñado el camino verdadero y que nos está llenando nuestro corazón de su presencia y que ahora somos nuevos, que nos ha dado ropaje limpio, que nos debemos sentir altamente agradecidos con el Señor, porque nosotros no lo buscamos. Él fue el que vino. Él no estaba perdido. El que estaba perdido era yo. Él fue el que me buscó a mí. Y doy gracias a Dios, porque por su grande amor no quiere que nadie se pierda. Y así como nosotros nos está llenando, nos está dando la seguridad de nuestra nueva identidad. Porque a donde vamos tenemos que estar seguros. Y algún día lo vamos a ver cara a cara. Y debemos conocerlo bien, a como está escrito, a como es su voluntad que le conozcamos. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor, por toda tu palabra.